Y a las 11:10 es tiempo de tratar de explicar un poco la actualidad de la mano de la antropología. Y es que tenemos aquí a Pablo Herreros, que él es coautor del programa de inteligencia emocional de la Fundación Eduard Punset. Y nos va a dar un repaso y a explicar cuál es el trasfondo de esta actualidad. Buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo es posible que se pueda explicar toda la actualidad que estamos viendo, ¿no? Con la cantidad de agentes políticos, sociales que están por ahí pululando y que ocupan las portadas con la antropología? Bueno, pues, ¿por qué podemos explicar cosas de las que pasan hoy en día entre los humanos a partir de lo que sabemos de la investigación con primates o de otras tribus del mundo? Bueno, pues porque somos animales políticos desde hace millones de años, ¿no? Igual que hay otro tipo de comportamientos como el liderazgo, como la resolución de conflictos, que no forman parte exclusiva del comportamiento, del patrón del abanico de comportamientos del ser humano, sino que también son compartidos con otros animales. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cosas como la política, el liderazgo, la moral, los valores, no nacieron con el hombre, sino que nacieron con un ancestro común a chimpancés, bonobos y humanos, es decir, hace más de 7 millones de años. Por eso muchas de las cosas que pasan hoy las podemos explicar en base a la conducta animal. Entonces podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, ya está todo inventado. Bueno, pues sí, más o menos. No quiero decir que no se pueda inventar nada nuevo, pero en el terreno de lo social llevamos mucho recorrido. Es decir, en cuanto a artefactos, tecnología, por supuesto que podemos inventar e innovar muchísimo más, ¿no? Y cada vez se avanza de manera exponencial. Pero respecto a aspectos básicos de la interacción social del grupo, es lógico que lleven con nosotros millones de años y que no sea algo que haya surgido ayer o hace 2000 años, vamos, ¿no? Es algo de hace millones. Parte de estas ideas las estás volcando todas las semanas en el blog de Yo Mono en el Mundo y en Somos Primates, ¿no? Sí, efectivamente, estos dos y junto a otro que poseo en el Huffington Post, son los lugares desde donde trato de lanzar esta mirada. En concreto, en la sección del sábado del Mundo Digital, titulada Yo Mono, lo que hacemos es vincular, con la excusa de un tema de actualidad, vincularlo a un tema evolutivo o explicarlo desde una perspectiva evolutiva y de la conducta animal. Pero es que has llegado... ¿Cuál ha sido el último caso que hayas podido comparar? Bueno, pues son muchos, es decir, cualquier tema de actualidad prácticamente se podría vincular. Ha habido temas como el Real Madrid, bueno, más bien el liderazgo de Mourinho. El macho alfa le llamabas, ¿no? Sí, el macho alfa, pero bueno, macho alfa hay muchos, es decir, era una excusa, ¿no? Aunque sé que muchos madridistas se enfadaron y pensaron que se trataba de un insulto. Claro, partimos de un error siempre, y es pensar que cuando hablamos de monos es un insulto o algo descalificativo. Comprenderéis que alguien que se dedica a la investigación de los primates, para él no es un insulto, ¿no? Entonces, palabras como manada, cachorros, alfa, bueno, son moneda común, es el léxico que empleamos. No trato de descalificar ni mucho menos, simplemente de destacar unas características de una personalidad que intenta, bueno, pues ser el líder, ¿no? En este caso. Y con la explicación del liderazgo de Mourinho, ¿qué conclusiones podemos sacar explicadas con la antropología? Bueno, más que de la conducta de Mourinho, más bien lo que trataba de explicar es que en el mundo animal, al igual que en el mundo humano, de los animales humanos, hay buenos y malos líderes. Es probable que Mourinho haya ejercido un buen liderazgo durante mucho tiempo, esto no lo dudo, las cosas también cambian, pero por lo poco que sé de fútbol, pues no soy un gran aficionado, sí que es verdad que las noticias que leo, que me llegan, es que en los últimos tiempos sí se ha convertido en un liderazgo autoritario, que en vez de integrar al grupo, digamos que lo ha separado. No ha cuidado las relaciones uno a uno, quizás con algún miembro sí, no puedo llegar hasta ese grado de conocimiento, pero bueno, en cualquier caso se trata de una excusa, no trato mi objetivo principal no es Mourinho, sino explicar cómo ejercer un buen liderazgo y cómo ejemplos del día a día nos demuestran que también cometemos errores en cuanto al liderazgo, ¿no? Hablando del liderazgo, Benedicto XVI renuncia. ¿Qué comparación, cómo podríamos explicar antropológicamente? Sí, bueno, en este caso nuestra intención no era analizar a Benedicto, ni la religión ni las creencias, ¿no? En este caso era hablar de las jerarquías y de cómo cuando
como en cualquier grupo animal, humano o no humano, se producen batallas por el poder cuando hay una ausencia de liderazgo, como en este caso por renuncia, por voluntad propia, y cómo se empiezan los miembros a realizar movimientos políticos para influenciar en el próximo líder. Tan simple como eso. Luego también aprovechábamos la idea para transmitir por qué existen las jerarquías, ¿no? Es decir, por qué nos organizamos de esa manera, qué ventajas tiene, ¿no? Y cuando cometemos excesos, ¿cuáles son, ¿no? Porque las jerarquías, como todo en la vida, tienen luces y sombras, es decir, tienen sus ventajas y sus desventajas. Y también respecto a las jerarquías, me ha llamado la atención un comportamiento que tú has explicado de los macacos, ¿no? Sí. Y su forma de tratar de que sus hijos suban de jerarquía. Sí, es lo que llamamos, entre comillas, matrimonios de conveniencia. Para que pero entre macacos. Pero entre macacos. También sucede de todas formas entre humanos, yo creo. Claro, hay que entrecomillarlo porque por supuesto que no se casan ni existe matrimonio. Lo que sí sabemos es que habíamos observado a unas madres que cogían a su cría y a la cría de un estatus superior y entonces las apretaban fuertemente en un abrazo durante unos segundos. Nadie sabía muy bien de qué se trataba ese comportamiento, pero cuando se hizo un estudio longitudinal de varios años, se pudo comprobar que esas dos crías tenían más probabilidades de acabar copulando juntas y tener descendencia que otras dos acogidas al azar. Entonces, bueno, pues de alguna manera es una alianza de conveniencia que generan las madres para poder subir de estatus. Lo interesante es que las suegras... Eso quería yo preguntarme. Y vuelvo a entrecomillar, porque por supuesto... estamos hablando de primates no humanos. Las suegras intentan evitar estos contactos y si lo ven les intentan separar, ¿no? Deben de ser conscientes de alguna manera de lo que implica y de las consecuencias que puede tener ese contacto. Nosotros tenemos en la mente, ¿no? Pues la lucha de el líder de la manada, que por ejemplo sabes que luchan y todo esto para ocupar el liderazgo, pero el resto de estamentos de esa aristocracia que hay entre los macacos, por ejemplo, ¿cómo se llega a desarrollar? Bueno, lo que pasa es que no se trata de una lucha de todos contra todos, es algo mucho más sofisticado como en política humana. Más programado, ¿no? Es decir, hay alianzas también. No solo compitiendo uno llega hasta lo más alto de la jerarquía, también necesita tener aliados, necesita tener amigos en todo ese proceso. Entonces, bueno, digamos que hay dos fuerzas que en sentido contrario, una que sería la competición pura y otra que sería el atraer el máximo número de seguidores. Unas elecciones, ¿no? Unas primarias. Exacto, a atraer el máximo número de seguidores. Por eso es política, por eso podemos llamarlo política sin ningún tipo de reparo. En seres humanos sí que vemos, como en el caso de Benedicto XVI, la renuncia voluntaria a ese liderazgo. ¿En primates también se dará una renuncia voluntaria? ¿O bueno, siempre es por...? Siempre hay ciertas presiones y luego hay individuos que o bien se resisten más o individuos que aceptan la posición. Precisamente hay un caso muy famoso de un hombre que intentó criar, bueno, y lo logró con éxito, unas crías huérfanas de lobo. En un primer momento se erigió como líder, puesto que les quería enseñar a ser lobos, los enseñaba a cazar, incluso a aullar, porque hay que enseñarles o tienen que oír aullidos de pequeños para poder reproducirlo luego. Y hubo un momento en el que este hombre, Sean Ellis, se va una semana de la instalación con la que vivía, porque vivía 24 horas al día con ellos y no se cambiaba de ropa. La camiseta, ¿no? Para que se mantuviese el olor. Para mantener el olor. Incluso instaló una caravana dentro de la instalación de los lobos, bueno, me imagino que para asearse, pero siempre se volvía a poner la misma ropa. Tuvo que hacer un viaje a Polonia por un tema de que estaban matando muchos lobos. Y cuando volvió se dio cuenta que el grupo había crecido, que sí le aceptaban, pero no en la posición de líder, es decir, ya otros machos le empezaban a retar y este hombre muy inteligente y muy humilde a la vez decidió aceptar ese segundo puesto, ¿no? en la jerarquía. Y luego también, por ejemplo, hablas de casos de corrupción, ¿no? De mentiras, de engaños, que también se dan entre primates. Sí, claro. La idea de manipular lo que el otro piensa es un gran logro evolutivo. Imagínate lo que puede significar para nosotros el imaginar lo que otros piensan o sienten, ¿no?
para bien y para mal. Es decir, yo puedo usar eso en beneficio tuyo, cuidándote, mostrando empatía, detectando cuáles son tus necesidades, o al contrario, puedo usar para manipular lo que tú piensas, ¿no? Voy a poneros un ejemplo muy, muy sencillo. Los gorilas siempre tienen que mantener a las hembras a la vista. Tienen un harem, digamos que tienen un sistema de harem, ¿no? En el que convive un macho con varias hembras, algún macho jovencito, sin madurez sexual. Bueno, pues las hembras, para poder copular con otros machos que no sea el líder dominante, el espalda plateada dominante del suyo, lo que hace es esconderse detrás de una roca, de manera que es visible para el macho la cara, pero está copulando con otro macho detrás, ¿no? O sea, la infidelidad. Exacto, la infidelidad, ¿no? Ese macho va a creer que esa cría es suya cuando nazca y lo cuidará como su descendencia. Claro, porque no ve lo que realmente está pasando. Claro. Qué sofisticación, ¿no? Es interesante porque cuando hemos hecho estudios en hospitales con humanos, la tasa de engaño es muy similar a los hombres, a los machos humanos, aproximadamente del 15%, 10%. Y también hablas de que los primatas se ve pues ciertos comportamientos como por ejemplo el chantaje. Sí, es decir, sobre todo se ve en dos áreas, es muy visible. Uno, a la hora de tener una alianza con otra persona. Bueno, si yo tengo una alianza muy poderosa con otro miembro, si te enemistas conmigo, también te estás enemistando con él. Luego uso, digamos, esa tercera persona para chantajearte. Otra forma de chantaje muy, muy usual, con las crías. Te cojo tu cría, imagínate que es tu niño, te la cojo, yo te quiero hacer ir hacia otro lugar, y lo que hago es coger la cría, raptarla momentáneamente. Secuestro express. Exacto, un secuestro express, hasta que tú vienes hacia donde yo quiero que vayas, ¿no? Son formas primitivas de chantaje, obvio, pero existen. En cuanto a la manipulación, es más desarrollada. A veces lo que hacen es despistar a otro individuo, como haríamos nosotros, para robarle luego una herramienta o una comida, ¿no? Hay unas imágenes muy interesantes en YouTube en las que una madre está como dándole golpecitos y empieza a tocar así al hijo para que deje la herramienta, y en cuanto la deja se la quita y ya deja y se va, ¿no? Para despistar, digamos. Sí. Pero no todos son más artes, también tienen un sentido de la justicia. Por supuesto, como yo digo, todos tenemos luces y sombras, ¿no? También existe un sentido de la justicia. En una investigación ya casi clásica, por el gran número de personas al que ha llegado, se le daba a dos capuchinos, que son unos monos que viven en Latinoamérica, desde México hasta el norte de Argentina, Bolivia aproximadamente, y se hizo la siguiente prueba: se les daba unas fichas por pienso y se les enseñaba a intercambiarlas. Vale, de acuerdo, hasta ahí todo bien. Hasta ahí bien. Vamos a crear una situación de injusticia. A uno de ellos, de manera exclusiva, le vamos a empezar a dar por la misma ficha una uva. Y vamos a ver qué es lo que hace el perjudicado, la víctima, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, la víctima, que siempre había aceptado el intercambio, le tira la ficha al investigador, le tira el pienso y deja de colaborar. Efectivamente, ¿no? Se dan cuenta de lo que sucede y tiene un sentido de la justicia. Claro, una protomoral, un sentido de la justicia arcaico, no tan complejo como el humano, pero digamos que las bases de los valores, la esencia de los valores es innata. Es decir, nacemos sabiendo o con cierta idea de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es súper curioso, ¿no? Porque ¿cómo se pueden hacer ya con esa cantidad de cosas aprendidas, ¿no? Sí, como por ejemplo, algo que a mí también me fascina es que nacemos sabiendo la ley de la gravedad. Es decir, sabemos que tenemos que estar en el suelo y que nos empuja. Se hizo una prueba muy sencillita. A niños recién nacidos se les dejaba alterando las imágenes por televisión, se dejaba caer un balón, ¿no? y caía hacia el suelo, como es normal por la ley de la gravedad. En otra escena o en otra televisión, de manera simultánea, cuando lanzabas la pelota, en vez de bajar, subía hacia arriba. Y ellos se quedaban mirando el efecto imposible, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da que pensar que nacemos con ciertas leyes sobre el mundo.
Qué curioso. Bueno, y también explicas, bueno, en la actualidad diaria tenemos pues huelga en el sector de la justicia, en Iberia, en un montón de sector de la aviación, pero los primates también saben hacer huelga. Es Claro, un poco eso, en ¿no? este sentido. El hecho de la justicia de tú me has dado una uva, te Y lanzo yo la ya no ficha. colaboro Claro, yo no contigo. colaboro. Esa Tú me es reduces la el huelga. sueldo, yo... Claro. Eso es una y huelga. ya no colaboro contigo y no realizo más intercambios. Esa sería la analogía. Hombre, huelga implica algo mucho más allá, muy cultural, pero en inicio se trata de estar indignado por una injusticia y no cooperar. A partir de ahí ya entra la cultura humana y los sindicatos, patronal, etcétera, ya se complica todo más. Pero en esencia parte de una misma idea, ¿no? De una misma emoción, ¿no? Que es el rechazo, un sentimiento más. En uno de tus artículos, por ejemplo, partías del comportamiento de Díaz Ferrán, el expresidente de la COE, para hablar del instinto de la mentira. Sí, porque nosotros queríamos vincular y decir, bueno, la mentira forma parte de nosotros. Con esto no intentaba justificar a Díaz Ferrán, ni mucho menos. Lo que trato de lanzar o trato de explicar a mis lectores es que solo aceptando lo bueno y lo malo que tenemos primates humanos y no humanos seremos capaces de cambiarlo. Si pensamos que la mentira o que solo miente unos poquitos o los malos y que además es algo que ocurre muy poco y que no nos afecta, difícilmente podremos abordar ese problema, ¿no? La mentira, además, como decía en los artículos, la mentira no siempre es mala. Probablemente, y esto es una hipótesis, es muy probable que la mentira se desarrollara o se impulsara más debido a los abusones, precisamente. Porque en sociedades de chimpancés donde hay un individuo dominante, que normalmente lo suele haber, este roba a los más pobres y roba a los subordinados y les quita la comida. Luego, esconder la comida y hacerme el loco y despistar, es una mentira, pues beneficia seguramente a los más débiles, ¿no? Con las mentiras piadosas también. Claro, es decir, yo no promulgo la mentira, pero sí que intento que veamos todos los lados de ella, ¿no? Y cómo forma parte de nosotros, ¿no? Pero si es instintiva la mentira, no la podemos erradicar, porque claro, está ahí. Claro, eso es un poco lo que intento transmitir, es decir, forma parte de nosotros, igual que el altruismo y la violencia, los conflictos y su resolución, es decir, nos llevamos las dos caras de la moneda, ¿no? Siempre, de cada aspecto. Por cada capacidad que hemos adquirido en la evolución, pues igual que las armas, siempre hemos ideado una manera de usarlo en contra también de otros, ¿no? Es decir, hay esta lucha de fuerzas continua, ¿no? Igual que hay un instinto, bueno, más que un instinto, yo diría una tendencia a ocupar el poder, a acapararlo, a monopolizarlo, pero también existe una fuerte tendencia a oponerse a él. Es decir, esta es un poco la dinámica de la naturaleza, ¿no? Fuerzas contrarias que luchan. Entre los primates imagino yo que los conflictos se resuelven de forma más rápida que entre humanos. Bueno, ¿son tan rencorosos? No, quizás no sean tan rencorosos. Los elefantes sí que parece que son muy vengativos. Por la memoria, a lo mejor. Sí, efectivamente, porque la venganza está muy condicionada a la memoria. Pero bueno, los chimpancés también tienen muy buena memoria y son rencorosos, sí, por supuesto. Pero también saben perdonar. Una vez más, la otra cara de la moneda, ¿no? Hay episodios de reconciliación en chimpancés que además se realizan de manera muy similar a la nuestra, por medio de besos, abrazos, o incluso mostrando la mano abierta, como hacemos las paces, ¿no? Los humanos, que se cree que es un símbolo de ir descargado, de no llevar nada armas, o llevar la mano abierta, ¿no? Descargada, piedras, palos o... Cualquier instrumento que pueda hacer daño. Exacto, o simplemente la mano en un gesto no agresivo, ¿no? De reconciliación, o sea que actuamos prácticamente igual. Sí, hay un montón de comportamientos. El beso, que también es un gesto de reconciliación, quizás más reservado en humanos para entornos íntimos, pero también lo encontramos en chimpancés. Se cree que el comportamiento del beso procede de la idea de traspasar comida con la boca a otros individuos, ¿no? Y bueno, hay indicios en humanos, sobre todo en parejas, de que podría ser
podría ir por eso, ahí, ¿no? sí. Y todas estas similitudes es porque compartimos, creo que el 95% de nuestro genoma con los bonobos y con los chimpancés. Sí, las cifras varían, pero es lo de menos. Pero vamos, la mayor parte, tenemos la mayor parte. Exacto, hablamos de entre el 95 y 99 siempre, dependiendo un poco de qué gran simio hablemos, pero bueno, en cualquier caso, estamos muy cerca de ellos, ¿no? ¿Y a ti desde cuándo te viene esta nosotros. fascinación por los primates? Bueno, yo, mi familia tuvo un zoológico en Cantabria, de donde yo provengo, y bueno, se quebró, no nos dieron un crédito, y esto te estoy hablando cuando yo tenía meses de edad, y lo vendieron, y yo siempre crecí un poco con esta idea del amor a los animales, más en libertad que en cautividad, obvio, a pesar del pasado familiar. Y luego me interesaban mucho las personas, muchísimo, y me daba cuenta que cuanto más estudiaba los animales, más conocía a las personas. Y esto, lo estamos viendo hoy, claro. Hoy estamos dando fe de ello, desde luego. Entonces, bueno, después de estudiar sociología y temas de psicología, antropología, decidí que tenía que abordar el tema de la conducta animal, etología y primatología. Y bueno, y aquí me tenéis. Buscando información sobre ti, hay textos que dicen que jugabas entre lobos. Sí, bueno, es de esta pequeña época que te comento de la infancia, ¿no? ¿Pero lobos en libertad? Cantabria. No, lobos que a veces eran huérfanos o a veces eran vendidos. Era una época, en los años 70, cuando todavía no había seguramente esta sensibilidad hacia los animales, que tampoco ahora digamos que sea exagerada, pero por lo menos ha mejorado también, ¿no? Sí. Yo ahora me costaría tener un zoológico ahora mismo, a mí mismo no estoy seguro de que, bueno, pues tendría que ser de unas características muy determinadas que daría para otro programa, ¿no? El cómo deben de ser los zoológicos de hoy, ¿no? ¿Existe la amistad entre primates, es decir, la amistad como concepto simple, pura, limpia? Sí, sin duda. Existen amistades de por vida o vitalicias, o lazos que se desarrollan en la infancia y duran toda la vida, por supuesto. Eso no quiere decir que a veces no pueda haber vuelta atrás y se rompa también la relación, como en humanos, ¿no? Pero bueno, incluso en bonobos la relación madre-hijo dura toda la vida prácticamente. Porque el estatus en bonobos, que es una especie muy similar a los chimpancés, el estatus del hijo depende del de la madre, que es son las que mandan. Esa relación no son matriarcados en el sentido estricto, pero bueno, para que nos entendamos, sí. Y entonces ellos visitan a su madre o están cerca de su madre toda su vida, ¿no? Es decir, tienen lo que llamamos relaciones de larga duración, ¿no? ¿Son frecuentes las relaciones de larga duración entre los primates? Sí, son muy frecuentes, desde luego. Son aliados y a veces son aliados también entre macho y hembra y no por un asunto sexual exclusivamente, sino por amistad. También existe la amistad. Sí, o hemos visto cómo hermanas de hembras chimpancés muertas adoptaban a sus sobrinos, ¿no? O a sus sobrinas. Y también salpica la actualidad el caso Bárcenas. Y también has hablado de la corrupción, de cómo el líder se puede llegar a corromper. ¿Eso cómo se explica? Sin duda. Me ha encantado. Sí, ayer tuve la gran oportunidad de tener una charla con Jane Goodall y hablábamos precisamente de este tema, ¿no? De cómo hay buenos líderes y malos líderes. Los malos líderes se corrompen y empiezan a utilizar la fuerza, la intimidación para forzar a otros a hacer cosas que no quieren. También, ¿no? Claro, de acuerdo con su posición, pero también los hay muy buenos que realizan o que ejercen el liderazgo a través de alianzas, estimulando al grupo, tomando decisiones que les benefician, resolviendo más conflictos de los que crean, de los que generan. Y efectivamente, en el caso de Bárcenas o de Díaz Ferrán, encontré un caso muy similar en capuchinos, y es que cuando ellos encuentran una comida en el río, puede ser algún tipo de pequeño animal o comestible, emiten una falsa alarma de que viene un depredador para que el resto huya y podérselo comer a solas, ¿no?
O sea que es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces en el mercado o en la bolsa se corre una falsa noticia para espantar a los inversores, ¿no? Y dirigirlos hacia un lado u otro? Como lo típico de en broma, ¿no? Cuando hay una multitud decir, está embarazada, apártense. Y lo mismo, ¿sabes? Exactamente. Pero entonces estás desmontando en cierta medida que no siempre el poder tiene que corromper, ¿no? Sino que hay buenos líderes y hay malos líderes. Efectivamente. Porque estamos acostumbrados a escuchar siempre nada, el poder siempre corrompe, siempre corrompe. Sí, bueno, porque es lo más visible. Es más visible. Las cosas buenas nunca llegan a abstener hasta que pasa algo malo. Muy bien dicho, es decir, somos expertos y aquí seguramente me tengo que pasar más a mi lado como coach y experto en psicología de las organizaciones. Somos expertos en detectar aquello que está mal, aquello que no funciona, aquello de lo que carecemos. Y somos muy poco dados a valorar nuestros recursos, lo que hacemos bien, aquello en lo que nos sentimos eficaces, ¿no? Entonces esto lo hemos aplicado a nuestra visión a la naturaleza, a la visión de las relaciones, incluso a veces a la paternidad y a la maternidad, ¿no? Lo cual es un gran error. ¿Y hay primates que también ejercen el rol de coach? Bueno, sí, digamos que serían este tipo de líderes inspiradores, entre comillas, que sacan lo mejor de las personas a las que dirige. Sí, sí. Y para, mediante la observación de los primates, llegar a todas estas conclusiones. Que además, sobre todo eso, ¿no? Llegar a compararlos con la actualidad y ver que esto ya había sucedido, esto es así porque ha sucedido desde hace millones de años. Es un poco frustrante, quiero decir, en el sentido de... ¿Está preestablecido? Sí, y podríamos haberlo evitado a lo mejor. Bueno, yo te digo que como nada es bueno o malo per se, sino cómo lo usas, yo no veo algo negativo. No te he entendido bien. ¿Qué es lo que te parece? El hecho ahora, por ejemplo, la actualidad está plagada de corrupción, huelgas, tal. Son cosas que, por el estudio de los primates, que son cosas que siguen como un poco un patrón, ¿no? Es decir, hay gente que usa mal el poder, pero, por ejemplo, por lo menos en España, sobre todo últimamente, pues hemos dejado que ocurran hasta que de un momento que se ha roto ya y la gente ya ha salido a la calle en plan, ya basta. Por eso te decía, en los primates imagino que se resuelve antes, ¿no? O espero que se resuelva antes. No creas, a veces hay malos líderes que se quedan 3 y 4 años en el poder antes de ser expulsados. Pero creo que viene un poco de lo que acabamos de hablar, es decir, es que los ejemplos de altruismo y de cooperación rara vez están en los titulares. Entonces de aquí nuestra percepción negativa de cuál ha sido el desarrollo de nuestra especie. Pero para mí hay mucho más de altruismo y cooperación y empatía en los humanos. Encuentro muchos más ejemplos que de lo contrario. Lo que pasa es que los periódicos, bueno, están basados en gran parte en las cosas malas. Sí, con excelentes excepciones, como el del policía que se lanzó en el metro. Es verdad, el también otro tenías día. explicación, ¿no? Claro, es decir, de cómo uno puede poner en riesgo su vida por otro, a quien nunca verá, a quien nunca le devolverá el favor y que además no está emparentado, es decir, no comparte genes, ¿no? Esto choca un poco porque desde la teoría evolutiva algunos pensaban que teníamos este lado, bueno, esta teoría del gen egoísta, que solo ayudaríamos a aquellos con los que compartimos genes o que solo ayudaríamos a alguien a quien nos devolviera el favor, lo que se llama el altruismo recíproco. Pero lo cierto es que encontramos situaciones y si tú piensas en tu día a día a alguien que de repente pides un boli y te lo regala cuando simplemente lo querías para escribir algo, un mechero, o te lleva a un lugar, pierde parte de su tiempo y de su energía, o el ejemplo del tráfico, cómo cooperamos unos con otros en base a unas normas. Bueno, si comenzáramos a resaltar todo este tipo de acciones, probablemente tendríamos otra sensación de nuestra especie y este es un poco mi gran labor. Habría que trabajar un poco también en el sentido de, chicos, vamos a sacar lo bueno también de... Exacto, es decir, vamos a destacarlo porque aquello en lo que fijas la atención crece, ¿no? Como decía un maestro al que quiero mucho, que se llama Félix Castillo, pues siempre nos decía, aquello en lo que fijas la atención crece, tened cuidado, ¿no? Claro. Y yo creo que parte de responsabilidad de remarcar un poco las acciones buenas del conjunto de la sociedad, tenemos nosotros también parte de responsabilidad de los medios de comunicación. Por supuesto, gran responsabilidad.
a veces a mí no me gustaría echarle la culpa solo a una parte, creo que es algo sistémico en lo que todos debemos de participar, pero sin duda tenéis un papel muy importante. Mañana tenemos que resaltar, bueno, mañana y a partir de ahora. Supongo que es eso, ¿no? Que al final siempre os ha enseñado que lo que vende, por ejemplo, lo que da audiencia es, pues eso, las cosas malas, a lo mejor las cosas sensacionalistas, exagerar un poco el drama, porque a lo mejor lo bueno, pues nadie lo... Sí, ¿los primates son dramáticos? No son especialmente. Si lo son, es para manipular a otros. Es decir, como los perros lo hacen mucho. Chillan muchísimo para que les dejes, ¿no? No, sí, eso tienes razón, pero me refería al hecho de, yo recuerdo haber cogido del cuello alguna vez a mi perro porque había hecho alguna liada, le he cogido así del collar y ya, bueno, empezaba a llorar, a chillar como si le estuviera pegando, como hacen los niños, ¿no? Sí. Que exagerando porque sabe que eso en ti genera una culpa y que, bueno, en el caso del perro no estoy seguro de que lo sepa, pero en el caso de los niños sí. Sabe que genera una culpa y entonces tú les sueltas. En el caso de los perros es algo más... seguramente aprendido por condicionamiento, ¿no? Y de cuando chillo mucho, me suelta, ¿no? Entonces, claro. Tenemos mucho que aprender de los animales, por lo que veo. Sin duda, sin duda. Bueno, hoy hemos aprendido a saber y a explicarnos algún tipo de conducta que vemos habitualmente en los periódicos, como en todo tipo de nuestro entorno. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo tanta sabiduría primatil. Y ya sabemos que a partir de ahora tenemos que dar noticias buenas sobre todo para animar y fomentar un poco ese lado altruista del ser humano, ¿no? Al menos tantas buenas como malas, ¿no? Oye, por lo menos nosotros nos quedamos con el órdago, recogemos el órdago. Ahí está, lo recogemos. Entonces. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vuelve cuando quieras, por favor. Bueno, estaré encantado. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta a gastronomía, Patrick. A hablar de recetas, de comida y de cómo ahorrarnos dinerito en la comida. Hasta ahora mismo. Hasta ahora.